Bueno, pues buenos días. Es un verdadero placer darles la bienvenida a esta mesa dedicada a la organización administrativa en el contexto de la Unión Europea y a su proyección sobre el derecho administrativo nacional. Contamos hoy con dos ponentes de referencia con enfoques claramente complementarios que nos van a permitir analizar desde la perspectiva europea y desde la experiencia del ordenamiento español hasta qué punto la organización es un tema central en la construcción y el funcionamiento del espacio jurídico europeo. Central no solo en sentido técnico, sino también político e incluso estratégico, porque la organización administrativa no es una cuestión neutra ni meramente formal. La forma en que se diseñan, se articulan y evolucionan las instituciones, los órganos y las agencias condiciona directamente la eficacia de las políticas públicas, la legitimidad de la actuación administrativa y la correcta aplicación del derecho de la Unión en los Estados miembros. La organización distribuye poder, ordena competencias y ofrece o no garantías, y en no pocas ocasiones se convierte también en un espacio de tensión, pero también de cooperación. En cuanto al desarrollo de la sesión, cada ponente dispondrá de un máximo de 25 minutos. A continuación, se presentarán 4 comunicaciones con un tiempo máximo de 5 minutos cada una. Para facilitar el ajuste al horario previsto, realizaremos primero las 2 ponencias y después las comunicaciones, reservando el debate para el final. Ruego a todos los intervinientes que se ajusten a los tiempos, de modo que podamos escuchar todas las aportaciones y abrir después un coloquio conjunto con el público que sea lo más extenso posible. Comenzamos ya con las ponencias. Y antes, permítanme agradecer muy sinceramente a ambos ponentes la generosidad y el rigor con las que han preparado sus intervenciones. Es un privilegio contar con su conocimiento y su experiencia en esta mesa. Intervendrá, en primer lugar, la profesora Alejandra Boto Álvarez, que es catedrática de la Universidad de Oviedo, referente en el estudio de la organización administrativa, ampliamente conocida por sus estudios sobre el derecho público comparado o del estado de bienestar. En su ponencia, Organización Administrativa de la Unión Europea, nos ofrecerá un marco interpretativo para comprender la complejidad y los retos organizativos de la Unión, mostrando cómo la evolución de sus instituciones y agencias refleja paradigmas, intereses y exigencias cambiantes en un contexto, según sus palabras, de inoperancia de los principios clásicos de la organización administrativa. Tiene la palabra profesora Boto. Muchas gracias, profesora Villarejo. Buenos días a todos y a todas. Estar aquí hoy me produce aprensión, lo confieso, y satisfacción a un nivel parecido. Hablar como ponente en este foro es una ocasión única, un auténtico privilegio que además no le llega a todo el mundo, como hace unos años, con ocasión del Congreso en Oviedo, me subrayaba el profesor López Ramón, entonces presidente de la asociación. Hacerlo además en esta precisa edición, en esta universidad, sobre este tema, y que de hecho sea mi primer acto académico como catedrática, creo que tiene algo de cabalístico. Yo no asistí al primer congreso de la asociación. Hace 20 años era una becaria predoctoral de primer año que lidiaba con un tema de tesis en materia de organización, la administración instrumental en el proceso, que, como creo que nos pasa a todos, llegaría a veces a amar, a veces a odiar, a partes casi iguales, y que ya nunca abandonaría del todo. Que la actual Junta Directiva haya pensado que era la persona idónea para abordar el tema de la organización administrativa de la Unión es, desde luego, un honor, y la propuesta que me dirigió en su día la presidenta, una de las que, como decíamos ayer, no se puede rechazar. Por esos trabajos previos en materia de organización administrativa siempre he tenido muy clara su importancia y, sobre todo, para qué sirve hablar de ella. Es esencial en la optimización del funcionamiento interno de la maquinaria administrativa en términos de eficacia y de eficiencia,
Esa es la dimensión que ha centrado prioritariamente los estudios sobre organización administrativa fuera del derecho. Sin embargo, tengo también claro que no existe un modelo organizativo único, definitivo, o que sea el solo factor de éxito de la acción pública, en ningún ámbito, en realidad, porque esta es fruto siempre de toda una serie de sinergias con factores de muchos tipos, organizativos, presupuestarios, profesionales, operativos, etc. Los intereses en juego son poliédricos y la eficiencia y la eficacia a la que sabemos que debe aspirar la Administración requiere valorar claves y elementos que son muy distintos entre sí y que muchas veces están contrapuestos. Por eso la disciplina organizativa es evolutiva y mutable y por eso está muy influenciada por la posición ideológica de quienes sean sus responsables políticos y también, como es evidente, por los factores sociales, históricos y culturales. No estoy diciendo que la dimensión interna de la organización no pueda declinarse en clave jurídica. Sí, puede hacerse y, de hecho, queda mucho, creo yo, todavía por hacer. Por ejemplo, respecto al alcance de la relación de adscripción o de tutela. Pero creo que quizás también, por todo lo que estoy diciendo, lo más interesante ahora sea centrarse en el reflejo externo de esa organización administrativa, en lo que ésta supone en la relación de esa maquinaria administrativa con otras administraciones y con la ciudadanía. Ello porque la organización administrativa, como es evidente, condiciona en primer lugar a quién se le imputa una determinada actuación administrativa y, por lo tanto, va a condicionar las vías, incluso las mismas posibilidades de impugnación o el alcance de la responsabilidad. Ya antes de empezar a trabajar con el encargo de esta ponencia, tenía muy claro que todo esto es aplicable igualmente a la Unión Europea. Y si no, que se lo digan a los accionistas del antiguo Banco Popular, que vieron que una de las cuestiones a debate en Luxemburgo era la de determinar si su acción procesal, que era un recurso de anulación, debía dirigirse contra la Junta Única de Resolución en materia bancaria, contra la Comisión Europea o contra las dos. Esta fue una de las cuestiones que en 2024 el Tribunal de Justicia aclaró definitivamente, corrigiendo además el criterio que años antes había sentado el Tribunal General. Y para ello lo que tuvo que hacer fue analizar en el procedimiento administrativo cuál era el acto que estaba en condiciones de producir efectos jurídicos, porque ese era contra el que había que reaccionar y cuya licitud había que examinar. Este caso me parece que pone también sobre la mesa las fronteras permeables entre las cuestiones de organización, control y procedimiento, que son precisamente los temas de las mesas que siguen en el Congreso. También sirve para ejemplificar la profunda relación que existe con algunos de los sectores que se tratarán en la mesa de mañana, en particular el que ocupará a la profesora Salvador Armendáriz. Hasta aquí las certezas. Quienes hayan tenido el tiempo de leer la versión escrita que se ha difundido sabrán, sin embargo, que tenía muchísimas cosas que no estaban tan claras. Para empezar, la perspectiva, el enfoque de cómo afrontar el tema. Y ligado a ello, nada más y nada menos que tenía dudas incluso de qué era lo que interesaba tratar. La preposición del título asignado, Organización Administrativa de la Unión Europea, creí que invitaba a tratar el tema de forma clásica. El riesgo era caer en lo meramente descriptivo y el reto cómo ofrecer algo innovador. Sabía que tenía que ir más lejos del estudio de la Comisión, incluso del estudio de la Comisión y del Consejo, más lejos también del estudio de las propias instituciones. Y ello porque, aunque en todas ellas es posible apreciar una dimensión administrativa, o incluso, como sostiene el profesor Martínez López Muñiz y luego defenderá, forman parte de una gran administración, en realidad, en su forma organizativa, son sencillas. Pivotan en torno a la figura de una Secretaría General que coordina diferentes direcciones generales con algunas divisiones internas. Y este es un patrón, es un sistema que se replica de forma bastante homogénea en todas ellas, salvo en el caso del Banco Central Europeo, que es la más singular de todas las instituciones y por eso tiene también un modelo organizativo muy particular.
Bien, para la ponencia podía centrarme en este caso, pero la verdad es que aspiraba a ofrecer una visión más general. Buscando en lo que, salvando las distancias, puede llamarse las bases constitucionales de la organización administrativa de la Unión, y a partir de algo que se repetía en algunos de los manuales más autorizados sobre el tema, y citaré solamente dos, el del profesor Fuentetaja y el de los profesores Galeta y Ziller, partí de la expresión instituciones, órganos y organismos, que se repite en varios pasajes a lo largo de los tratados, pero no siempre de la misma manera, lo cual podía ser un indicio de que quizás era algo más que una mera cláusula de estilo. Esta expresión tripartita, instituciones, órganos y organismos, es también la que se maneja en el artículo 298.1 del Tratado de Funcionamiento cuando se vincula precisamente a la Administración Europea. La hipótesis era que quizás esta fórmula, aunque sencilla, podía ser una sistematización, al menos de mínimos. Algunos autores franceses, con la orientación conceptual que les caracteriza, ya habían explorado la locución en ese sentido, sin éxito. Y como era previsible que iba a suceder, también fue infructuoso mi intento. Las bases organizativas en los tratados son inconsistentes. Es cierto que en ocasiones se regula con detalle alguna realidad organizativa, pero cuando esto se hace, no se dice nada sobre su naturaleza, o cuando se hace, no se atiende a esa clasificación tripartita supuestamente de referencia. A veces ignorándola, a veces innovándola. Hay casos que no pueden generar sino perplejidad, y aquí voy a hacer referencia a tres de ellos. En primer lugar, hay ocasiones en las cuales la base jurídica es incierta para una forma organizativa y, sin embargo, parece que a nadie le importa. Es lo que puede pensarse que sucede con el llamado órgano interinstitucional de normas éticas, del que empezó a hablarse con fuerza en 2023, cogió impulso en 2024 y ahora parece que se ha quedado un poco en el olvido. La base jurídica es un acuerdo interinstitucional. Los acuerdos interinstitucionales están mencionados en el artículo 295 del Tratado de Funcionamiento, sí, pero allí se hace referencia únicamente a los acuerdos Consejo, Parlamento, Comisión, y aquí participan muchas más instituciones. Podrá decirse que se sigue la lógica de cuantos más mejor, que es una cosa muy razonable, es cierto, pero que no está así recogida en los tratados. En segundo lugar, hay ocasiones en las que la misma base jurídica de creación da lugar a figuras homónimas, pero que tienen regímenes jurídicos completamente distintos. Es lo que sucede con las empresas comunes del artículo 187 del Tratado de Funcionamiento. Nada tienen que ver las 9 de Horizonte Europa con, por ejemplo, la empresa común de informática de alto rendimiento europea. Por no decir que comparten denominación, pero aquí sí que nada tienen que ver tampoco en la base jurídica con las empresas comunes del Euratom. Y en tercer lugar, las agencias. Las olas sucesivas de creación de agencias, que según el momento se han llamado agencias reguladoras, agencias independientes, agencias descentralizadas, agencias europeas o agencias de la Unión Europea, responden a bases jurídicas distintas entre sí, pero nunca explícitas. En ocasiones se atiende a la cláusula de flexibilidad, en otras a algún precepto sectorial, pero que, como digo, no es expreso. Sin embargo, dan lugar a formas organizativas que aceptamos que comparten una carcasa, esta de las agencias, aunque en realidad después no existan certezas sobre qué son, cuáles son ni siquiera, y desde luego no podamos saber con precisión qué es lo que las caracteriza, ni respecto de las funciones, ni respecto del tamaño, ni respecto del grado de autonomía. Y es que el derecho derivado replica los mismos defectos de teoría organizativa que el derecho primario. Para conocer la naturaleza jurídica de una determinada forma de organización hay que acudir, en efecto, a la base jurídica en los tratados si es que la encontramos y si es que ésta dice algo.
pero después, sobre todo, a los estatutos. Este mismo camino es el que hay que recorrer si se quiere indagar sobre el régimen jurídico que resulta aplicable. Porque subsumir una determinada realidad en una categoría general no sirve de nada, dado que al final no hay reglas generales que se apliquen tampoco a esas categorías. Podrá decirse que esto tampoco es para rasgarse las vestiduras, porque en mayor o menor medida también sucede en la dimensión del derecho de organización nacional y lo aceptamos. Y es cierto. Lo que ocurre es que en el nivel de la Unión Europea esto alcanza límites que a veces parecen casi increíbles. Hay entes formalmente identificados dentro del grupo de las agencias que solo realizan funciones auxiliares, mientras que otras son formas de ejercicio conjunto de funciones comunes, formas de coadministración o incluso herederas de antiguos grupos de reguladores. Y todo ello sin entrar en el galimatías de denominaciones y de nombres confusos. Algo que tampoco es ignoto en el derecho nacional, pero que a nivel europeo se multiplica debido a la existencia de diferentes versiones lingüísticas. En la práctica, la única certeza que existe casi en relación con estas agencias a las que me estoy refiriendo es que son algo distinto de otro grupo de agencias, las llamadas agencias ejecutivas, que estas sí cuentan con un paraguas normativo común, aunque tampoco está exento de problemas. Pero ni solo unas son las que ejecutan, ni el dato de la personalidad jurídica es algo que realmente las diferencie, aunque a veces se lea lo contrario. Tampoco las llamadas descentralizadas están todas fuera de Bruselas o tienen todas un patrón uniforme respecto a la autonomía en lo funcional. De hecho, ni siquiera es unívoco o uniforme el sentido en el que debemos entender el adjetivo de descentralizadas. Esto es, por decirlo gráficamente, el centro desde el que se desgajan. Podría pensarse que es Bruselas y la Comisión, sí, pero en ocasiones también parece que son en realidad los Estados miembros y, por lo tanto, más que descentralizarse, se centraliza una determinada función en el nivel de la Unión Europea. Es lo que creo que en cierta medida sucede con el funcionamiento de la agencia Frontex, que no me parece casualidad que haya dado lugar a diferentes comunicaciones en este Congreso. Cualquier clasificación o delimitación requiere previamente fijar perfiles y términos y, por lo tanto, es siempre circunstancial. Las agencias suscitan una gran vis atractiva científica y han dado lugar a estudios de todo tipo. Parecía que eran el elemento más fascinante de la organización de la Unión Europea. Y, sin embargo, es posible afirmar, al menos desde alguna perspectiva, que quizás estén en un cierto declive. Apuntaría a ello lo sucedido en un ámbito de tanto relumbrón como la inteligencia artificial, en el que a comienzos de 2024 la solución organizativa que se puso en marcha no es la de una agencia. La Oficina de Inteligencia Artificial es formalmente una división dentro de una dirección general sin personalidad jurídica. Pero no hay tendencias uniformes, también admiten excepciones, porque en otros ámbitos, como por ejemplo el de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, de forma prácticamente simultánea, también a comienzos de 2024, aquí sí que se optaba por crear una agencia y se justificaba, según la normativa reguladora, en la naturaleza transfronteriza de la actividad y del resultado del delito. Es cierto que en este ámbito la agencia es una agencia sui generis, o si se quiere, más sui generis si cabe que el resto, porque, entre otras cosas, toma ciertas decisiones en un órgano que tiene un tamaño más reducido del habitual. Y se dice que esto es para que sus miembros estén sujetos a un sistema adecuado de rendición de cuentas. Así se expresa de manera literal el reglamento que crea la agencia y que, por lo tanto, vendría a estar reconociendo una cierta falla en el modelo general, si es que podemos hablar de ello. En todo caso, la confrontación entre lo que ha ocurrido en estos dos sectores, inteligencia artificial y blanqueo de capitales, creo que evidencia lo que el profesor Arroyo Jiménez, en un trabajo publicado en 2020, afirmaba respecto a esta cuestión,
cuando decía que ámbitos próximos, por tener elementos en común, que en este caso podría identificarse que son la administración de riesgos, la dependencia de la aplicación nacional de medidas y el carácter transfronterizo, no tienen, sin embargo, patrones organizativos homogéneos, porque no hay principios generales. Lo que hay, decía el profesor Arroyo, son preferencias sectoriales. Ocurrencias parecen también en algún momento. El profesor Arroyo animaba en aquel mismo trabajo a quienes quisieran trabajar el sistema de derecho administrativo europeo en una dimensión organizativa a aclarar y mejorar la clasificación de los tipos abstractos de organización presentes en el espacio administrativo europeo. Hubiera querido yo recoger ese guante, pero la verdad es que no he sido capaz, por la sencilla razón de que ni siquiera he encontrado esos tipos abstractos. Y ese no hallazgo, pues es la gran conclusión de mi trabajo, que como es evidente, ni es original ni desde luego es ilusionante. Sí lo ha sido, en cambio, el camino recorrido, en el que además no he estado del todo sola. Quiero ya aprovechar para agradecer la generosidad de quienes aceptaron leer borradores de mi trabajo, y en particular, y espero no olvidarme a nadie, a los profesores Fuentetaja, Menéndez Sebastián, Ballina Díaz, Pérez Fernández, Díaz Grego, de la Sierra, Casares, Plaza y Acosta. Evidentemente, los defectos y los errores me son imputables en exclusiva y por entero, pero estoy segura de que sus sugerencias, como todo lo que pueda surgir hoy aquí, mejorará el resultado final. Pero no estoy terminando todavía, aunque lo parezca. Insatisfecha, como digo, con lo que iba encontrando desde las aproximaciones tradicionales, no dejaba de darle vueltas a la prolija imagen que estaba ofreciendo. Era una auténtica selva de entes y de tipologías. A golpe de figurado machete se puede una ir abriendo camino, deshojando ramas y viendo los árboles. Pero el panorama me seguía pareciendo incompleto. Explicando así la organización administrativa de la Unión, nadie que no la conociera ya se podía hacer una idea fidedigna. Me di cuenta entonces de que quizás la razón estaba en que yo misma había asumido la dicotomía administración directa, administración indirecta, y había operado en esa clave funcional. Y ello a pesar de que yo en realidad lo que me había propuesto era otra cosa, que era utilizar el artículo 197 del Tratado de Funcionamiento. Pero también es cierto que la distinción entre ejecución y aplicación, que es la terminología que utiliza ese precepto, no es fácil de tratar. Por eso creí que de alguna manera en la ponencia tenía que tratar igualmente las derivas organizativas de las interacciones dinámicas que me parece que hoy son lo que caracteriza verdaderamente el funcionamiento de la Unión. El ámbito de la inteligencia artificial al que antes me he referido creo que puede usarse también aquí de ejemplo. Esa oficina de inteligencia artificial participa en las reuniones del Consejo Europeo de Inteligencia Artificial, que está integrado por un representante de cada Estado miembro. Cuenta, además, con un grupo de expertos científicos independientes y con un foro consultivo. Es decir, hay toda una concatenación de participaciones. En la ponencia me extiendo más detenidamente sobre estas y otras formas de interacción, buscando, en definitiva, superar esa visión estática a la que me conducía una aproximación orgánica y una aproximación funcional. Pero, sinceramente, creo que no lo consigo del todo. Llegados a este punto, me quedaban solamente dos opciones: o aceptar sin más el fracaso o tratar de buscarle una explicación, y evidentemente me incliné por lo segundo. Creo que en el momento actual cualquier aproximación ortodoxa a la organización administrativa de la Unión Europea va a conducir a un resultado insatisfactorio, porque se carece por completo de una base general, de unos principios, una vez más, que sean aplicables. Y eso es lo que explica la carencia de una teoría sobre el órgano, por ejemplo, o sobre la atribución de la personalidad jurídica diferenciada.
En los tratados no se encuentra una base que pueda fundar algo similar a la potestad de autoorganización, que además tampoco sería tal, porque, como ya he dicho, hay veces en las cuales los tratados sí regulan con detalle cuestiones sobre formas organizativas, pero otras veces no, y estas proliferan completamente al margen de los tratados o al menos forzando las bases jurídicas. En esos casos es necesario acudir a la construcción jurisprudencial, con los problemas de interpretación y de relectura que siempre presenta. Creo que es lo que ha sucedido en relación con las agencias, con la conocida como doctrina Meroni, que se cita y se aplica por parte del propio Tribunal de Justicia de la Unión de una forma evolutiva y se lee y se explica por parte de la academia de una forma tremendamente variable. Como digo, en la actualidad, en la organización administrativa de la Unión no existen principios generales, todo es contingente y mutable. Y lo es, creo, porque también son variables en fuerza y en intensidad esas fuerzas tractoras a las que responden las soluciones organizativas. Son fuerzas distintas, internas, horizontales, que tensionan el equilibrio institucional, pero también que operan en vertical de y hacia los Estados miembros y, si se quiere, de forma oblicua por las aspiraciones de los grupos de interés y de la ciudadanía a exigir más rendición de cuentas o más participación. En esta situación, de nuevo, caben dos opciones y ahora sí que termino. O avanzar en la construcción de esos principios generales, lo cual implica no solamente a la academia, sino fundamentalmente a quienes crean y aplican el derecho, que tendrían que abrazar esa cultura, o abordar el estudio de la organización, pero no ya de la Unión Europea en un sentido clásico, sino para la Unión Europea, como apunta en su ponencia el profesor Míguez Macho, o mejor aún, para su derecho. La organización, en definitiva, del sistema europeo, de la administración integrada. Pero claro, eso ya sería otra ponencia y no es lo que toca hoy. Gracias. Pues enhorabuena, profesora Boto, por su brillantez expositiva, por habernos hecho también partícipes de su proceso intelectual, tanto durante la redacción de la ponencia como su presentación. Y muchas gracias también por haber puesto de relieve cómo la organización administrativa de la Unión Europea es una realidad difícilmente encajable en categorías clásicas y marcada pues, por esas ocurrencias, soluciones flexibles, contingentes y funcionales. Partiendo de esta perspectiva, el paso a la siguiente ponencia es casi natural, porque si la profesora Boto nos ha ofrecido el marco general de la organización administrativa de la Unión Europea, corresponde ahora analizar cómo ese marco se proyecta y se traduce, no siempre de forma pacífica, en la organización administrativa interna del Estado español. Para ello contamos con el profesor Luis Míguez Macho, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, cuya trayectoria académica, científica, es sobradamente conocida por todos nosotros, con aportaciones muy influyentes en materias como los servicios públicos, la administración local, el comercio interior, la contratación pública o el derecho urbanístico. En su ponencia, Europeización de la Organización Administrativa Interna, analiza con rigor las adaptaciones y desafíos que la integración europea ha supuesto para la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, así como el impacto organizativo que el derecho de la Unión ha tenido en ámbitos clave como la creación de autoridades independientes o la contratación pública. Cuando quiera, profesor Míguez. Muchas gracias, buenos días. Mis primeras palabras, naturalmente, tienen que ser de agradecimiento a la Junta Directiva de la EBDA, que es también el comité científico de este congreso, por haberme encargado la presentación hoy aquí de una ponencia.
presentar una ponencia en un congreso de la EBDA es siempre un honor y una responsabilidad. Y cuanto más en un congreso como este, en el que celebramos pues, el 20º aniversario de la asociación. Yo estuve en esta sala hace 20 años como administrativista de a pie, asistí pues, a esa fundación de la asociación, he asistido pues, prácticamente a todos los congresos, menos a uno, he sido asiduo comunicante, he dirigido una vez pues, una de las mesas del congreso y me faltaba la experiencia de ser también ponente, por lo cual, como digo, pues, reitero ese agradecimiento a la Junta Directiva. También debo decir que para mí pues, es un placer y una tranquilidad estar en esta mesa pues, con dos buenas colegas y amigas, como la profesora Alejandra Boto y la profesora Villarejo también, que nos dirige la mesa. El tema que me corresponde desarrollar es la europeización de la organización administrativa interna, que es un tema que debo confesar que en un primer momento me produjo alguna inquietud a la hora de enfocarlo, porque aparentemente el ámbito de la organización administrativa interna no es el más afectado por la influencia del derecho de la Unión Europea. No es el más afectado y, aparte, los temas de organización administrativa en general no son temas que despierten pues, grandes entusiasmos dentro de la doctrina administrativista. Como les he dicho, yo he sido asiduo comunicante a estos congresos y he tenido la curiosidad de ver si entre las múltiples comunicaciones que se han presentado al congreso de hoy había alguna que tuviese que ver o que estuviese vinculada al tema que tengo que desarrollar yo. Y he encontrado solo una, salvo error por mi parte, que voy a decir el nombre, es de Walter Zellweger Córdoba, de la Universidad de Salamanca, sobre el ejercicio de la potestad organizatoria interna por el legislador europeo. Entonces, estamos en un tema, te digo, que no es fácil de enfocar así a primera vista. Para tratar la cuestión, yo he dividido la europeización de la organización administrativa interna en dos grandes partes. Una de menor densidad, digamos, más descriptiva, y la otra que tiene un mayor contenido dogmático. La primera parte trata de las adaptaciones organizativas que han llevado a cabo las administraciones públicas españolas para la participación, para vehiculizar su participación en el proceso de integración europea, en el nivel de la Administración del Estado, en el nivel de las administraciones autonómicas y después con una referencia especial a la cuestión del desarrollo de técnicas o de mecanismos de cooperación multilateral entre el Estado y las comunidades autónomas en esta materia. Y luego una segunda parte, que les digo que es la más extensa y la que tiene más densidad dogmática, que se refiere a las repercusiones organizativas que ha producido la aplicación o la ejecución del derecho de la Unión Europea en España. Y ahí voy a partir de una pequeña reflexión sobre el alcance del principio de autonomía institucional y procedimental de los Estados miembros y después me centraré en cuatro cuestiones concretas, como es el desarrollo de esas autoridades administrativas independientes con origen en el derecho de la Unión, la implantación también de otras estructuras organizativas independientes en las administraciones públicas españolas por imposición del derecho de la Unión y después la influencia que ha tenido la normativa de contratación del sector público en el ámbito organizativo, sobre todo su contribución a la corrección de la huida del derecho administrativo y también la contribución que ha tenido en los últimos tiempos a redefinir o a delimitar mejor ciertas técnicas organizativas. Comienzo entonces por el tema de las adaptaciones organizativas de las administraciones españolas para la participación en el proceso de integración. Sobre esta cuestión, ya en el año 1991 publicaron un extenso artículo en la revista de Administración Pública los profesores Salas Hernández y Bentancor Rodríguez, donde hacían ya un análisis de todo ese tipo de adaptaciones. En la Administración del Estado hay configuradas tres grandes estructuras organizativas precisamente para articular esa participación en el proceso de integración. La Secretaría de Estado para la Unión Europea como órgano superior en la organización central, la Comisión Interministerial para Asuntos de la Unión Europea como órgano colegiado de coordinación y luego, obviamente, la representación permanente de España ante la Unión Europea que forma parte de la Administración General del Estado en el exterior. Las comunidades autónomas también han creado estructuras organizativas similares. También cuentan con órganos directivos o superiores con competencias en materia de relaciones con la Unión Europea y hemos tenido aquí, precisamente en la inauguración del Congreso, a la directora general de Asuntos relacionados con la Unión Europea de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y luego han creado sus delegaciones u oficinas en Bruselas, a imitación, aunque con una naturaleza jurídica obviamente distinta, de la representación permanente del Estado. Esas oficinas o delegaciones en Bruselas han tenido además en las últimas reformas estatutarias un reflejo estatutario. Se han convertido en muchas comunidades autónomas en órganos que tienen consagración estatutaria.
Aquí lo que hay que resaltar, lo que tiene más importancia desde un punto de vista, digamos, dogmático, teórico, son las diferencias que se han consolidado entre la acción de las comunidades autónomas ante la Unión Europea y el resto de la acción exterior de las comunidades autónomas. Esas diferencias han venido marcadas ya desde la sentencia del Tribunal Constitucional 165 de 1994, que trataba precisamente del tema de las oficinas en Bruselas, y ahora aparecen también de alguna manera recogidas o reconocidas en la Ley 2/2014 de 25 de marzo de la acción y del servicio exterior del Estado. Hay un artículo, el 5.2, que cuando regula esa acción exterior de las comunidades autónomas y exige que las comunidades autónomas pongan en conocimiento del Ministerio de Asuntos Exteriores esas actuaciones que realizan en el exterior, exime precisamente las actuaciones que realizan ante las instituciones de la Unión Europea, precisamente como un reconocimiento de esa diferencia entre la acción exterior general y la acción exterior ante la Unión Europea. También hay un reconocimiento de las propias oficinas de las comunidades autónomas del exterior en el artículo 12 de la ley. Pero en este ámbito, como les decía, lo que es más interesante desde mi punto de vista es el desarrollo que se ha producido de las técnicas o de los mecanismos de cooperación multilateral entre el Estado y las comunidades autónomas en relación con la Unión Europea, para permitir de alguna manera la participación de las comunidades autónomas a través del Estado ante las instituciones en el propio proceso de integración. Aquí partimos, como todos sabemos, pues de una ausencia casi absoluta de previsiones constitucionales de esas técnicas de cooperación y de integración de las comunidades autónomas en la formación de la voluntad del Estado. Igual que tampoco hay en la Constitución, salvo en el artículo 93, ninguna referencia que pueda servir de base a esa participación en un proceso de integración supranacional. Y ha sido un órgano fundamental en esta materia, la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea, la que a través de sus acuerdos ha ido generando esas técnicas que han permitido a las comunidades autónomas participar en la formación de la voluntad del Estado ante las instituciones de la Unión. Pero aquí hay que distinguir dos aspectos que merecen una valoración también distinta. Por una parte estaría la participación interna de las comunidades autónomas en la formación de la voluntad del Estado ante la Unión, que se lleva a cabo fundamentalmente a través de las conferencias sectoriales. Y cuando se trata de cuestiones que no encajan en ninguna conferencia sectorial, pues a través de la propia Conferencia para Asuntos Relacionados por la Unión Europea. Esta es la parte más insatisfactoria, donde la doctrina resalta en general que tenemos un menor desarrollo, porque es una cuestión que depende fundamentalmente de la voluntad política del Estado en cada momento. Y eso es consecuencia de esa falta de consagración de mecanismos en la propia Constitución que permitan la participación efectiva de las comunidades autónomas en la formación de la voluntad estatal, como sería un Senado federal, por ejemplo. En cambio, la otra parte, la de la participación que podríamos llamar externa de las comunidades autónomas ante las instituciones de la Unión, sí que tiene un desarrollo a través de esos acuerdos de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea que nos coloca en una situación equiparable a otros estados descentralizados que tienen mayor tradición que el nuestro en esa descentralización política. Ahí tenemos ya constituida la Consejería para Asuntos Autonómicos en la representación permanente de España ante la Unión, con consejeros designados por las propias comunidades autónomas y personal nombrado por las propias comunidades autónomas, y tenemos los acuerdos de la conferencia que regulan la participación de las comunidades autónomas en los procedimientos ante el Tribunal de Justicia, en los comités de ejecución de la Comisión y en el propio Consejo. Como les digo, eso nos ha llevado a una situación en esa participación externa que no es muy distinta a la que tienen otros estados de tipo federal o descentralizados. Paso ahora a hablar de la otra parte, de las repercusiones organizativas de la aplicación del derecho de la Unión en España. Les decía que aquí, en primer lugar, hay que hacer una referencia a la cuestión de cómo se plantea el principio de autonomía institucional y procedimental de los Estados miembros, de lo que supone ese principio de autonomía institucional y procedimental de los Estados miembros. Aunque siempre se enuncia de esa manera conjunta autonomía institucional y procedimental, en realidad el principio tiene dos partes separadas. Yo de la autonomía procedimental no voy a hablar porque en la siguiente sesión se va a hablar precisamente de la europeización del procedimiento administrativo. Me voy a centrar en la parte de la autonomía institucional, que es la que afecta más directamente al ámbito organizativo. Se trata de un principio jurisprudencial que no tiene una consagración expresa en el derecho originario, en los tratados. Se suele decir que el punto de partida es una sentencia del Tribunal de Justicia del año 1971, donde el tribunal dijo que cuando las disposiciones del Tratado de Reglamento reconocen poderes o imponen obligaciones a los Estados miembros a efecto de la aplicación del derecho comunitario, la cuestión de saber de qué manera el ejercicio de esos poderes y la ejecución de esas obligaciones pueden ser encomendadas por los Estados a determinados órganos
depende únicamente del sistema constitucional de cada Estado. Esto sería la consagración, ya digo, más clara de ese principio de autonomía institucional. Puede haber la tentación de pensar que el Tratado de la Unión Europea, en el artículo 4.1, de alguna manera recoge este principio, cuando habla del respeto de la identidad nacional de los Estados inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales. Pero realmente este artículo del Tratado lo que garantiza es el respeto, como digo, de esas estructuras políticas fundamentales de los Estados. No impide o no veta cualquier injerencia que puedan realizar las instituciones de la Unión en lo que es el ámbito organizativo interno. Por eso no es exactamente, yo en eso coincido con la parte de la doctrina que defiende, que no es exactamente una consagración del principio de autonomía institucional. Es cierto que el derecho originario solo excepcionalmente impone a los Estados miembros una determinada opción organizativa para la ejecución del derecho de la Unión, como ocurre en el supuesto en el que exige que tengan carácter de autoridades independientes los bancos centrales o las autoridades de supervisión del cumplimiento de la aplicación de la normativa de protección de datos personales. Sin embargo, el derecho derivado ha extendido la imposición de autoridades o estructuras independientes para su ejecución a los Estados miembros en muchos otros casos y ha provocado también, como vamos a ver ahora, otras repercusiones organizativas internas en nuestro ámbito de organización administrativa. Las autoridades administrativas independientes con origen en el derecho de la Unión. Hay, como acabo de comentar, unas autoridades administrativas independientes que tienen origen, que se parten del propio derecho originario, que ya digo, es el caso de los bancos centrales, el Banco de España, y es el caso también de las autoridades de protección de datos. Esas están reconocidas o están previstas claramente en los tratados constitutivos, en el Tratado de la Unión Europea y en el Tratado de Funcionamiento. Y luego hay un segundo bloque de autoridades administrativas independientes que vienen impuestas sin previsión o sin base en el derecho originario a través del derecho derivado. Pero cuando se analizan esas otras autoridades administrativas independientes que nos impone el derecho derivado, hay que tener en cuenta una cuestión que no siempre se destaca suficientemente, y es que hay dos modalidades distintas de imponer el régimen de independencia. Hay unos casos en que el derecho derivado de la Unión considera que para su correcta ejecución por los Estados miembros tiene que existir autoridades nacionales de supervisión del mercado correspondiente que tengan garantizada su independencia, y solo se habla con respecto a los operadores del sector, incluidos los operadores, o muy especialmente en relación con los operadores de carácter público, que tengan un control o titularidad por parte del sector público. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en el sector postal, lo que ocurre en el sector de las tasas aeroportuarias, lo que ocurre en el ámbito también ferroviario. Y luego hay otros supuestos donde el derecho derivado de la Unión impone ese régimen de independencia no solamente con respecto a los operadores del sector concernido, sino también con respecto a los gobiernos. Como comprenderán, eso es un salto cualitativo de alguna manera, porque en este segundo caso la independencia tiene un claro componente de carácter político que no lo tiene en el primer caso. Esto es el supuesto de lo que ocurre en el ámbito de la comunicación audiovisual, de las comunicaciones electrónicas, de la energía, de electricidad y gas, o incluso de los medios públicos de comunicación. Bueno, también hay algún caso, como el del reciente reglamento que establece normas armonizadas en materia de inteligencia artificial, donde se prevé una autoridad independiente de supervisión del mercado y no se dice, no se aclara si la independencia es solo respecto de los operadores o es una independencia también política respecto del gobierno. En España, en nuestro ámbito organizativo, tenemos una particularidad a la hora de llevar a cumplimiento, a efecto, estas previsiones del derecho de la Unión, que es la existencia de una autoridad multisectorial de supervisión de buena parte de los mercados regulados por el derecho de la Unión, que es la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, y que es un caso realmente especial en el ámbito comparado. Nosotros habíamos tenido la experiencia, a través de la Ley de Economía Sostenible del año 2011, de un intento de establecer un régimen jurídico más o menos uniforme para esos organismos que se llamaban reguladores, pero poco después, en el año 2013, se creó esta Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia que aglutinó todos los organismos reguladores con la Autoridad de Defensa de la Competencia, con la Autoridad General de Defensa de la Competencia. En su momento, las justificaciones que se aportaron para llevar a cabo esta opción organizativa eran de distinto tipo, pero fundamentalmente dos.
La idea de coordinar o de conseguir una mejor coordinación entre la Autoridad General de Defensa de la Competencia y las autoridades sectoriales, y luego motivos de simplificación administrativa y de ahorro de gasto público en un momento pues, de crisis económica y de crisis financiera. Esta experiencia española de crear una autoridad multisectorial de supervisión ha dado pie también al Tribunal de Justicia para reafirmar ese principio de autonomía institucional de los Estados miembros. Hay una sentencia del Tribunal de Justicia, la sentencia de 19 de octubre de 2010, del asunto C-424-15, en la que trata directamente la cuestión de hasta qué punto un Estado miembro puede tomar una decisión de ese tipo. Y ahí, en esa sentencia, el Tribunal de Justicia es curioso porque nos demuestra de una manera bastante clara cómo se aplica realmente en la práctica el principio de autonomía institucional. El Tribunal de Justicia no se plantea la cuestión de si el derecho derivado sin base en los tratados constitutivos puede imponer la existencia de autoridades independientes, incluso con independencia política respecto a los gobiernos. Eso no entra en ningún momento ni a considerarlo, ni a discutirlo, ni a pensarlo. En cambio, lo que sí dice es que los Estados miembros pueden configurar esas autoridades independientes siempre que respeten las garantías de independencia que exigen las normativas de derecho derivado de la manera que consideren procedente. De manera que si España quiere crear pues, un organismo supervisor único, puede hacerlo, insisto, respetando las garantías de independencia establecidas por los tratados. Más cuestiones que, como he dicho, he tratado en relación con esas repercusiones organizativas de la aplicación del derecho de la Unión en España. Nos encontramos también con otro fenómeno, que es la imposición por algunas normas de derecho de la Unión de otras estructuras organizativas, también caracterizadas por la nota de la independencia, pero no como autoridades independientes con personalidad jurídica propia, sino como estructuras incrustadas, podemos decir, dentro de entidades tanto del sector público como del sector privado. Esto es lo que ocurre. Yo los dos ejemplos que comento, que expongo en la ponencia, son el de los delegados de protección de datos, que prevé el Reglamento General de Protección de Datos, y ahora, más recientemente, el de la persona o departamento encargado de seguir las denuncias de infracción del derecho de la Unión, que prevé la Directiva 2019-1937, que es la que establece pues, esa normativa de protección de las personas que informan sobre infracciones del derecho de la Unión. Esto plantea también algunos retos organizativos, porque estamos hablando de introducir, cuando se aplica en el ámbito administrativo, porque ya digo que no se aplica solo en el ámbito administrativo, también en entidades del sector privado, pero en el ámbito administrativo supone introducir estructuras organizativas, órganos, muchas veces de carácter unipersonal, dotados de una plena autonomía funcional, que no se pueden integrar, por lo tanto, en lo que es el esquema jerárquico clásico de las administraciones públicas y con funciones claramente de control, lo que supone, digamos, una cierta superación del modelo administrativo clásico de tipo napoleónico, donde ese tipo de funciones, como saben, normalmente se encomiendan, en su caso, a órganos de carácter colegiado. Paso ahora al tema de la repercusión o de la influencia que ha tenido la normativa de contratación pública en el ámbito organizativo, que ha sido también muy relevante y que probablemente es el aspecto que ha tenido un mayor estudio y desarrollo doctrinal. Aquí tenemos, por una parte, esa contribución relevante, muy importante, que ha tenido esa normativa de contratación pública para corregir la huida del derecho administrativo en el ámbito de la contratación pública. No me voy a extender ahora, lógicamente, porque ya digo, eso está muy estudiado y es muy conocido, todos los problemas que ha tenido España para aplicar las directivas que tuvo, sobre todo inicialmente, para aplicar la normativa de contratación pública de la Unión Europea y las condenas que hemos sufrido por parte del Tribunal de Justicia. A mí lo que me interesa ahora destacar, porque es lo más interesante desde el punto de vista dogmático, es el conflicto que ha supuesto para el derecho de la organización administrativa española el concepto funcional de organismo de derecho público que emplean las directivas de contratación pública y donde se plantea un verdadero encontronazo entre dos formas de concebir el derecho de la organización administrativa muy distintas. Ese concepto de organismo público que maneja el derecho de la Unión es un concepto eminentemente funcional. El organismo es de derecho público cuando desarrolla o cuando atiende a necesidades de interés general que no tienen carácter industrial o mercantil. Y eso ocurre pues, cuando no se puede considerar operador de mercado porque no se financia mayoritariamente con ingresos de mercado. Para el derecho español, un organismo de derecho público no se caracteriza por las necesidades a las que atiende, sino por su forma, porque
tenemos forma de personificación de derecho público y organismo de derecho público cuando el organismo no se sujeta a ninguna de las formas de personificación que el derecho privado pone a disposición de los particulares. Es un concepto, insisto, por lo tanto, puramente formal. Y, de hecho, tenemos organismos de derecho público que pueden desarrollar actividades de carácter industrial o mercantil. Ya los teníamos con los antiguos organismos autónomos de carácter industrial, comercial, financiero análogos y ahora con las entidades públicas empresariales. Y al revés, tenemos entidades del sector público con forma de personificación formalmente privada, pero que no desarrollan actividades propiamente mercantiles o industriales, como ocurre con algunas sociedades públicas que precisamente en algunos casos dieron lugar a condenas por parte del Tribunal de Justicia, o el caso de las fundaciones del sector público. ¿Cómo ha solucionado el legislador español ese difícil conflicto de encajar un concepto que terminológicamente puede producir pues, una clara confusión, un claro encontronazo con los principios de nuestra organización administrativa? La solución ha sido, en las últimas leyes de contratos del sector público, no integrar el concepto europeo de organismo de derecho público como tal, sino el de poder adjudicador. Introducir el concepto de poder adjudicador a través de lo que es una enunciación casuística de los organismos que entran en ese concepto, complementado con una cláusula general que recoge expresamente los rasgos que, según el derecho de la Unión, caracterizan a lo que para ellos son organismos de derecho público. Ha sido una solución ingeniosa y que de alguna manera ha salvado ese abismo, podemos decir, dogmático, teórico, que hay entre esas dos concepciones funcional y, como digo, jurídico-formal de la organización administrativa. Y la última cuestión de la que me he ocupado, que también ha dado lugar a bastantes discusiones doctrinales, es esa nueva delimitación entre técnicas organizativas a la que nos ha obligado, de alguna manera, la normativa de contratación pública. Aquí el punto fundamental, y me voy a centrar sobre todo en él, es en el establecimiento de la distinción entre convenios y contratos del sector público. La normativa positiva del derecho español tiene ahora mismo una cierta contradicción en la manera en que enfoca esa diferencia entre convenios y contratos. En la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público se establece que los convenios no pueden tener por objeto prestaciones propias de los contratos, para diferenciar las dos figuras, y en cambio la Ley de Contratos del Sector Público, poco posterior, habla de que quedan excluidos del ámbito de esa ley los convenios cuyo contenido, en lugar de objeto, no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta ley o en normas administrativas especiales. Aquí, ¿cuál es el problema? Aquí el problema es que si se va a una interpretación muy estricta, digamos, de lo que es el objeto de los contratos y se identifica con las prestaciones y se considera que cualquier convenio que tenga contenido, que tenga como objeto una prestación que puede ser propia de un contrato, eso restringiría, limitaría muchísimo la utilización de un instrumento que es fundamental para canalizar la cooperación entre las entidades del sector público. De hecho, como ha dicho el profesor Huergo en un artículo muy relevante sobre el tema, eso nos podría llevar un poco a recuperar la tesis del contratista interpuesto, la doctrina del contratista interpuesto del siglo XIX. Por eso hay una parte de la doctrina a la que yo me sumo que considera que se debe hacer prevalecer en esto el criterio de la Ley de Contratos del Sector Público y la idea de que lo que diferencia convenios y contratos no son las prestaciones, sino el contenido en sentido amplio y, sobre todo, la causa del negocio. En un contrato hay un intercambio de una prestación por un precio, un intercambio de carácter oneroso, porque el contrato tiene como finalidad la provisión de bienes o servicios que las entidades del sector público necesitan para su actividad. En un convenio lo que hay es una relación de cooperación. Hay una puesta en común de medios entre las entidades participantes con la finalidad pues, de satisfacer intereses que son de la competencia de esas entidades participantes. Y también ha habido pues, una influencia del derecho de la Unión Europea en una mejor definición de lo que son las encomiendas de gestión y su diferenciación con respecto a los encargos a medios propios personificados, que ahora está claramente establecida tanto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que ha introducido modificaciones en la regulación de las encomiendas de gestión con respecto a lo que aparecía en la Ley 30 de 1992 y, sobre todo, por esa regulación con un nomen juris propio de los encargos a medios propios en la Ley de Contratos del Sector Público. Termino, para no excederme del tiempo, con unas conclusiones finales. Como acabamos de ver, y a pesar de lo que yo pensaba al principio y de lo que podían ser las apariencias, el ámbito organizativo interno no ha permanecido inmune a la europeización del derecho administrativo. Ha facilitado
un importante desarrollo de las técnicas de cooperación multilateral entre el Estado y las comunidades autónomas para permitir la participación de estas últimas en la formación de la voluntad del Estado en el proceso de integración europea, superando lo que en nuestro ordenamiento jurídico es un verdadero vacío constitucional. Y, por otra parte, como hemos visto, pues también ha llevado a la imposición de esas autoridades y estructuras independientes, con todas las dudas que suscitan algunos supuestos de la propia compatibilidad de esto con los principios del derecho de la Unión. Hay casos en que no es difícil encontrar una justificación en el derecho de la Unión, el que tengan que ser autoridades políticamente independientes, incluso con respecto de los gobiernos, quienes lleven a cabo la supervisión del cumplimiento de esas normas en el ámbito interno, y hay otros casos en los que a lo mejor puede resultar más complicado. Hay un tema que veo bastante claro, que es que cuando se trata de proteger, de defender derechos reconocidos por el derecho de la Unión frente a las propias administraciones públicas, ahí hay una justificación muy clara de esa imposición de administraciones y estructuras independientes. En otros casos, yo entiendo que tendría que buscarse una justificación pues realmente un poco más cuidada, más sólida, porque no se puede olvidar que la subordinación de la Administración a las directrices políticas del Gobierno, la forma de gobierno parlamentario que tenemos, eso sí que es una estructura constitucional fundamental de un Estado como el nuestro. Y, por último, como hemos visto, el derecho de la Unión Europea ha contribuido también de una manera muy positiva a la corrección de ese fenómeno de la huida del derecho administrativo que aquí internamente nos ha costado mucho enfrentar y también pues, a una mejor delimitación de ciertas técnicas organizativas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Míguez, por una ponencia que nos ha mostrado con gran claridad cómo la participación en la formación y aplicación del derecho de la Unión Europea ha reconfigurado, a veces silenciosamente y otras no tanto, la organización administrativa interna, con especial repercusión en los mecanismos de cooperación y en ámbitos tan sensibles como acabamos de ver, como las autoridades independientes o la contratación pública. Con esta panorámica, desde la organización administrativa de la Unión, expuesta por la profesora Boto, hasta la proyección en el ordenamiento interno analizada por el profesor Míguez, pasamos ahora al bloque de comunicaciones, que complementan y enriquecen las cuestiones que se han planteado en las ponencias. Se han presentado 9 comunicaciones a esta sesión, lo que da buena muestra del interés que suscita esta materia. Por razones de tiempo, como nos recordaba anteriormente nuestra presidenta, la organización ha seleccionado 4 que se defenderán oralmente con un máximo de 5 minutos cada una. La primera de ellas corre a cargo del catedrático José Luis Martínez López Muñiz, profesor emérito honorífico vitalicio de la Universidad de Valladolid, indiscutible maestro del derecho administrativo, que con la energía y lucidez que le caracterizan sigue invitándonos a pensar la Unión Europea desde categorías jurídicas tan sólidas como sugerentes. Su comunicación lleva por título La Unión Europea como Administración Pública. Cuando quiera, profesor. Supongo que funciona esto. Muy bien. Bueno, saludos cordiales a todos. Gracias al comité organizador y al comité científico por darme esta oportunidad de dirigirme al Congreso para dar cuenta sucinta de la comunicación que he presentado. El texto ya ha sido puesto a disposición de todos. Cuantos hayan podido interesar por su objeto y contenido lo habrán visto ya, si han dispuesto de tiempo, que no siempre tenemos, para leerlo, o podrán verlo en otro momento. Me limitaré, pues, a presentar muy brevemente el sentido y fundamento de mi comunicación, que por lo demás ya se apuntan en los epígrafes mismos del sumario que tiene la edición de la comunicación. En un congreso con un tema como el fijado para este,
y más concretamente en relación con la ponencia de la profesora, espléndida ponencia, por cierto, como se ha podido comprobar también en su exposición sucinta en esta mañana, de la profesora Alejandra Boto, sobre la organización administrativa de la Unión, me ha parecido pertinente, aunque no sea incidir en ninguno de los ricos aspectos que ya he expuesto, pero me ha parecido pertinente ofrecer a todos, resumidamente, mi propuesta de calificar a la Unión Europea en su conjunto institucional, organizativo y funcional como una gran administración pública, aunque ciertamente complementada con el aparato judicial necesario para el control de su legalidad conforme a las exigencias del Estado de Derecho, un sistema judicial que además sirve para garantizar, en último término, el respeto a la unidad del derecho de la Unión, aunque, no lo olvidemos, sin potestad para anular decisiones judiciales de los Estados miembros. O sea, en definitiva, la tesis es que no es que la Unión tenga una muy importante organización administrativa, como se ha expuesto, como todo el mundo sabe, sino que ella misma es principalmente una gran administración pública. La tesis se fundamenta en la ausencia de una potestad legislativa propiamente dicha en la Unión. La ley de la Unión realmente son los tratados. Los legisladores de la Unión son realmente los Estados que hacen los tratados. En segundo lugar, en la afirmación de que todo gobierno, en el modo de entender en la tradición continental europea, forma parte de una administración como su cabeza rectora, configurándose así como poder ejecutivo, no es algo distinto a la administración. En la evidencia policéntrica de la organización administrativa de la Unión y, en fin, en la exigencia impuesta en los tratados constitutivos, destacadamente hoy en el Tratado de Funcionamiento de la Unión, sobre el control de neto carácter contencioso administrativo y sus orígenes y su regulación actual por el Tribunal de Justicia, también por el Tribunal General, sobre la actuación de efectos jurídicos de todas las instituciones, órganos y organismos que conforman la administración en que consiste organizativamente la Unión. No solamente cuando resuelve la Comisión o el Banco Central, también cuando resuelve el Parlamento Europeo y el Consejo. Tengo el honor de someter esta tesis a cualquier otra mejor fundada, proveniente de los participantes de este Congreso o de cualquier otro jurista, y quedo a disposición de todos para atender en lo que quepa en este debate o en otros momentos cuantas cuestiones al respecto cualquiera tenga bien plantearme. Muchas gracias. Pues muchas gracias, profesor Martínez López Muñiz, por una comunicación que, con la claridad y solidez que le son tan propias, nos recuerda que pensar la Unión Europea como una gran administración pública es una clave especialmente fértil para poder comprender mejor su organización y su sistema de control judicial. Es además un verdadero lujo comprobar cómo esa mirada lúcida y rigurosa se mantiene intacta, me atrevo a decir que incluso rejuvenecida con el paso del tiempo. Bueno, damos ahora paso a la siguiente comunicación, que enlaza muy bien con algunas de las tensiones que han aparecido tanto en las ponencias como en esta primera comunicación, en particular en lo que se refiere a la proyección del derecho de la Unión sobre categorías tradicionales del derecho administrativo interno. Interviene a continuación la profesora Matilde Carlón Ruiz, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, con la comunicación titulada La europeización del servicio público, en la que analiza cómo la noción clásica de servicio público se ve obligada a dialogar, no siempre sin fricciones, con el concepto europeo de servicios de interés económico general y las exigencias derivadas del derecho de la Unión. Profesora Carlón, que veo que está por ahí atrás, es su turno. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias a la organización por haber tenido a bien admitir mi comunicación y además admitirla a esta
presentación pública. Tengo que agradecer además el acierto en la selección del tema que me ha dado pie a presentar esta comunicación. Lo único que tengo que lamentar es que no se me haya dado permiso para participar desde el púlpito, que me parecía algo especialmente atractivo en esta sede tan extraordinaria. Voy a hablar, como tan oportunamente introducía nuestra moderadora, sobre la europeización del servicio público, porque con el acierto, como digo, del tema general, me parecía imprescindible poner en el foco esta institución clásica sin la que no se entiende nuestro derecho administrativo moderno, vinculado con dominio público, con obra pública, y que ha sido virtualmente zarandeado por el derecho europeo. De manera que preguntarnos hasta qué punto el servicio público, institución y técnica ha sido modificado por el derecho europeo me parecía necesario. En todo caso, es una reflexión personal y quería compartirla con todos vosotros. Este zarandeo, por momentos, parece que viene a ser suplido, a través en particular de los procesos de liberalización bien conocidos y bien estudiados, casi con un aparente automatismo por el concepto europeo de servicio de interés económico general. De manera que pudiera parecer que hay una sustitución natural entre una figura u otra, pero es bien comprobable que no es así y que hay, como bien anticipaba nuestra moderadora, múltiples contradicciones, ni sí ni no, sino todo lo contrario por momentos, en esa aparente correlación. He utilizado dos sentencias relativamente recientes, de 2023, que han determinado, en relación con asuntos españoles, a través de dos cuestiones prejudiciales, ese juego de aparente mimetismo que con todo queda contradicho por esas sentencias que en todo caso se producen 20 años después de una, diríamos que pionera al respecto, que en relación con la famosa acción de Oro ya vino a decir que afirmar que en el orden interno determinada sector o regulación era un servicio público no es útil para determinar la aplicación de las reglas, en último término, contenidas en el 106.2 del Tratado de Funcionamiento, conforme a la ordenación, a la numeración actual. Estas dos sentencias se refieren, en primer lugar, la del CNAE, parte de la afirmación en el ordenamiento interno de que el régimen de impartición de cursos para la recuperación de los puntos perdidos en el carnet de conducir sería un monopolio, ese era el modelo que se había instituido, un monopolio interno a prestar por un único gestor en todo el territorio, salvo dos comunidades en particular. Esto se alega ante el Tribunal de Justicia con la Directiva de Servicios como referente, y el Tribunal de Justicia, en un análisis escalonado, como bien conocen, y que queda desmenuzado en la versión escrita de la comunicación, pues llega a afirmar que la alegación del ordenamiento del Estado español de que esto en el ordenamiento interno era un servicio de interés general, utilizaba esa expresión equívoca, no era suficiente para poder aplicar con sus propios paradigmas el 106.2 del Tratado de Funcionamiento a través de la modulación que produce el artículo 15.2 de la directiva. En términos parecidos, también en 2023, en el caso de la conocida sentencia, creo que más que la anterior, Prestige and Limousine, en este caso directamente tomando como referencia la libertad de establecimiento del artículo 49 del tratado, se plantea, también en una lógica escalonada, que ese régimen que en Barcelona determinaba la exigencia de una segunda autorización para en la conurbación de Barcelona a los VTC permitirles frente al taxi, y además con la famosa correlación 1,30 frente al taxi poder prestar el servicio, ante de nuevo la alegación de que era, sabemos que es este servicio público impropio en términos clásicos, el taxi, ante la alegación para justificarlo en términos de excepcionalidad, el Tribunal de Justicia vuelve a decir que el paradigma del 106.2, que tiene su propia lógica, no había sido debidamente aplicado. De manera que, si leemos estas dos sentencias que se refieren a nuestro propio ordenamiento y a ese intento de predicar que es un servicio público o un paraservicio público como argumento para excepcionar las reglas del tratado o las de la directiva, a la luz de una sentencia más reciente, de julio de 2025, que hace una síntesis muy valiosa del alcance, sentido y alcance e interpretación del 106.2, podemos llegar a la conclusión de que el 106.2, en definitiva, los servicios de interés económico general son una categoría propia que se explica en la lógica de la excepción a las reglas de la competencia y que, como tal, ni
prejuzga automáticamente un régimen jurídico, ni bajo su propia lógica excluye ningún régimen jurídico que desde el ordenamiento interno se pueda perfilar para lo que clásicamente calificamos como servicio público. De manera que hay que construir en su lógica europea, que evidentemente influye a través del 128.2 a una necesaria reformulación de nuestros servicios públicos clásicos, modelos que, como digo, no automatizan una sustitución ni para bien ni para mal, ni sí ni no, sino todo lo contrario. Muchas gracias a todos y feliz congreso. Muchas gracias, profesora Carlón. Nos ha mostrado con gran claridad cómo categorías tan asentadas como la del servicio público deben ser reinterpretadas cuando entran en juego las libertades del tratado o la directiva de servicios, alejándonos de automatismos y obligándonos a un análisis mucho más fino y contextualizado, y son muy interesantes las referencias a esas sentencias que analiza en su comunicación. Bueno, pasamos ahora a una comunicación que nos sitúa en uno de los espacios donde esas tensiones organizativas y competenciales se manifiestan de forma especialmente intensa. Interviene a continuación David San Martín Segura, profesor permanente laboral de la Universidad de La Rioja, con la comunicación titulada «La agencificación en la frontera», cuitas sobre el rol operativo de Frontex en la Administración del Estado de Libertad, Seguridad y Justicia. Le escuchamos. Buenos días. Muchas gracias a la organización por esta oportunidad de comunicación oral. La comunicación aborda el rol de Frontex en la gestión del espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión, y proponemos leer la evolución de esta agencia europea de la Guardia de Fronteras y Costas como caso del proceso de agencificación de la Administración europea, pero también como caso extremo de dicho proceso en cuanto a las tensiones jurídicas que suscita. Hablamos en el título de agencificación en la frontera para designar el ámbito competencial propio de Frontex y al tiempo para diagnosticarlo como caso límite de esa inercia organizativa. Agencificación es el titular que se emplea para aludir a la proliferación de organismos dotados de autonomía funcional para la gestión administrativa europea en sectores diversos por motivos técnicos que reclamarían regímenes ad hoc o bien por la naturaleza de ciertas materias que demandarían especiales dosis de autonomía funcional. No obstante, como ha explicado magníficamente la profesora Boto, son conocidas también las dudas jurídicas que suscita esta tendencia organizativa. Dudas por su escasa previsión en el derecho primario, por la ausencia de criterios nítidos en cuanto a las facultades que sean atribuibles a las agencias y por las dificultades de escrutinio que a menudo induce. El llamado espacio de libertad, seguridad y justicia es un contexto especialmente agencificado y, sin duda, Frontex se ha erigido en el principal actor en su gestión, con un crecimiento acelerado en volumen y en presupuesto, sobre todo desde la última reforma de su régimen en el año 2019. Frontex se presenta como una agencia operativa, lo que la singulariza frente a la mayoría de las agencias europeas. El concepto operativo alude a sus intensas capacidades de intervención sobre el terreno fronterizo de los Estados miembros e implica incluso relación directa con las personas físicas objeto de sus acciones, esencialmente nacionales de terceros estados. Lo operativo no remite, por lo tanto, a competencias ejecutivas de tipo formal, sino a las capacidades de la Unión para desarrollar medidas de armonización en un plano material. Si los límites de las atribuciones en favor de las agencias se han mostrado problemáticos en general, el asunto se encona cuando tales facultades adquieren ese tono operativo, porque no resulta evidente el modo en que la doctrina Meroni sobre los límites de la discrecionalidad en manos de las agencias, aun con sus evoluciones, pueda proyectarse sobre actuaciones de carácter operativo material. Además, el rol de Frontex en sus actuaciones sobre el terreno se pretende siempre subalterno respecto a los Estados miembros, ofreciendo pericia de asistencia técnica y operativa esencialmente en el marco de operaciones conjuntas en ciertas franjas de las fronteras exteriores. El Estatuto de Frontex contempla estas funciones con una notable laxitud que se extrema en ciertos casos operativos, como en los llamados puntos críticos en frontera. Unos márgenes decisorios que parecen escapar a los reclamos de sujeción normativa y técnica que la jurisprudencia europea ha venido exigiendo a la discrecionalidad en manos de las agencias. Estas dificultades de sujeción y control se han evidenciado en la práctica, por ejemplo, en los intentos de responsabilizar a Frontex por su ejecución de operaciones de retorno con problemas de legalidad o en los intentos de escrutar las llamadas entrevistas informativas practicadas por Frontex con personas migrantes en el entorno fronterizo,
que apenas han podido ser controladas tangencialmente por defensorías del pueblo y por el Supervisor Europeo de Protección de Datos. Pues bien, a estas cuitas se suman las nuevas facultades asignadas a la agencia en la configuración de los emergentes sistemas informáticos de gran magnitud del espacio de libertad, seguridad y justicia. Se trata de ingentes dispositivos digitales orientados a la recolección y tratamiento de información relativa a nacionales de terceros estados con el fin de proyectar decisiones en materia de migración, gestión fronteriza, asilo y cooperación policial y penal. El dato relevante es que, al menos en el caso de dos de estos sistemas, el llamado ETIAS y el Sistema de Información de Visados en su última configuración, los reglamentos atribuyen a la agencia funciones determinantes en la definición de los mecanismos de profiling que someterán a evaluación a los nacionales de terceros estados solicitantes de visado o de autorización de viaje al espacio Schengen. Frontex debe especificar los riesgos a considerar en esa evaluación y, en último término, debe definir el algoritmo que ejecutará la decisión automatizada de evaluación. Estas atribuciones suscitan nuevas incertidumbres sobre el alcance de las prerrogativas de la agencia. Primero, porque estas habilitaciones parecen desbordar la etiqueta del operativo y nos exigen una lectura en términos estrictos de actuación formal. Y desde esa perspectiva, el nuevo espacio decisorio formal atribuido a Frontex le encomienda un margen de discrecionalidad difícilmente admisible desde los parámetros jurisprudenciales asentados en la doctrina Meroni, incluso tras su flexibilización en el caso ESMA. Más aún, habría de considerarse si la capacidad de definición algorítmica asignada a Frontex se desliza hacia labores de tipo normativo, que como tales escaparían a la naturaleza funcional de una agencia. En definitiva, si las labores operativas habituales de Frontex se han mostrado problemáticas desde el punto de vista de su determinación normativa y su control, las nuevas facultades prescriptivas en la configuración de los sistemas informáticos de gran magnitud elevan las dudas de legalidad a un plano formal. Debería plantearse incluso si por esta vía se pudiera estar tensionando el sistema de fuentes del derecho europeo. Muchas gracias. Gracias, profesor San Martín. Interesantísimo, ¿no? Su intervención ha puesto el foco en un ejemplo revelador de los retos que plantea la expansión funcional de las agencias europeas, sobre todo cuando, como nos explicaba, lo operativo y lo técnico comienzan a adquirir un peso casi normativo. Bueno, y cerramos este bloque de comunicaciones con una intervención que nos devuelve al plano de los fines y de los valores que orientan la acción administrativa y al papel de la organización como instrumento para hacerlos efectivos. Tiene la palabra a continuación Eva Tobías Olarte, profesora ayudante doctora de la Universidad de La Rioja, con la comunicación titulada La Administración Instrumental al servicio del principio de igualdad. Puede comenzar cuando desee. Cambio de gafas, la edad no perdona. Bueno, buenos días a todos y a todas y me uno a los agradecimientos a la organización y, por supuesto, a la posibilidad de estar hoy aquí presentando la Administración Instrumental al servicio del principio de igualdad. La Unión Europea se enfrenta a profundos retos globales e internos que exigen soluciones coordinadas y visión de futuro. La igualdad es un factor decisivo, así lo creo, que nos debe acompañar en estos tiempos inciertos. Como saben, la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental de la Unión Europea, presente desde sus tratados fundacionales. Así, el Tratado de la Unión Europea, en su artículo 2, defiende unos valores comunes, entre ellos la igualdad, y también el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea pues, fija un objetivo de eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres y promover la igualdad en todas sus acciones. Este fin, además, es coherente con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que establecen en su artículo 23 que la igualdad entre hombres y mujeres será garantizada en todos los ámbitos. También podemos decir que la igualdad de género es una prioridad política transversal en el actual marco financiero plurianual 2021-2027. Por tanto, tenemos una hoja de ruta, ha habido avances, pero a pesar de los logros alcanzados todavía existen retos en este ámbito. Es por ello que la creación en su día de una estructura administrativa como el Instituto Europeo de Género deviene imprescindible a la hora de materializar acciones que contribuyan realmente a fortalecer la promoción de la igualdad de género en la Unión Europea.
El Instituto Europeo de Género, hablamos de él como una agencia descentralizada, teniendo presente, lo comentaba además la profesora Boto, por un lado el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que habla en su artículo 298.1 de instituciones, órganos y organismos, pero esta clasificación no es perfecta. Y por otro, tal como indica Fuente-Taja, no existe en la normativa europea ni en los tratados una definición clara de lo que se considera agencias europeas, aunque la propia Unión Europea en su página web habla de una clasificación tripartita. Así, el Instituto Europeo de Género es una agencia descentralizada, tiene personalidad jurídica propia y debe responder a necesidades políticas específicas, poniendo a disposición de los gobiernos nacionales y de la Unión Europea ese conocimiento especializado. Si no lo conocen, el Instituto, con sede en Lituania, se creó en 2006 a través de un reglamento europeo. Es ese reglamento el que se convierte, por tanto, en un instrumento pertinente para establecer el régimen jurídico de la Administración Europea por su alcance y aplicación. Los objetivos generales son variados del Instituto y solamente voy a comentar uno, que es el de contribuir, por supuesto, a la promoción de la igualdad de género y reforzarla y a luchar contra la discriminación por motivos de sexo. Por otro lado, hablamos de la estructura interna del Instituto, que responde a un modelo basado en dos órganos de dirección, uno colegiado y otro unipersonal. En primer lugar, un consejo de administración, en segundo lugar, un director o una directora que ha sido nombrado por ese consejo de administración y luego la estructura se completa con un foro de personas expertas. Comentábamos que el Instituto tiene personalidad jurídica y, según el informe del Tribunal de Cuentas Europeo correspondiente al ejercicio 2022, es una de las 33 agencias descentralizadas existentes y la segunda agencia descentralizada que recibe menos financiación procedente del presupuesto de la Unión. Hablamos concretamente de 8,4 millones de euros frente a 647,5 millones de euros que recibe la agencia Frontex, que ha hablado antes mi compañero David. Y este hecho, como pueden imaginar, no es baladí. Por otro lado, a nivel nacional, en España también se crea el Instituto de la Mujer como organismo autónomo de coordinación y fomento de las políticas de igualdad. La descentralización funcional también a nivel nacional se justificaba por una necesidad de especialización técnica. También tiene dos objetivos, dos líneas de actuación, mirando a Europa, la puesta en marcha de servicios de información y atención, de programas de formación, y la segunda dirigida a ese fomento de actuaciones para promover y coordinar políticas específicas dirigidas a la igualdad. Con la creación del Ministerio de Igualdad en 2020, el Instituto queda adscrito a dicho ministerio y hay que resaltar que España es uno de los 3 Estados miembros, junto a Francia y Luxemburgo, cuyo organismo gubernamental responsable de la política de igualdad de género se encuentra en el nivel más alto de la jerarquía gubernamental. Además, declara su protagonismo ante la Unión Europea como organismo de fomento de la igualdad al que le corresponde la elaboración de informes de aplicación de las directivas europeas, por supuesto en colaboración con otros departamentos. Termino con dos ideas muy focalizadas en este ámbito concreto del que estoy hablando. Por un lado, la institucionalización de las políticas públicas de igualdad a nivel europeo ha servido, por supuesto, de soporte para los Estados miembros que comenzaban o aspiraban a consolidar esta labor y ha impulsado en general la colaboración administrativa en esta materia. Y por otro lado, y en definitiva, la participación de España en el espacio europeo ha permitido que se mantengan y exploren nuevas líneas de trabajo en materia de igualdad, a pesar de los cambios políticos existentes en estas últimas décadas. No obstante, nos enfrentamos a retos globales que ponen de relieve la necesidad de recursos suficientes si queremos fortalecer el compromiso de la Unión Europea con los principios democráticos, de derechos humanos y de la igualdad de mujeres y hombres. Gracias. Bueno, muchas gracias, profesora Tobías, por mostrarnos cómo la organización administrativa puede convertirse en un instrumento decisivo para hacer efectivo el principio de igualdad. Bueno, y con esto hemos concluido el bloque de comunicaciones y corresponde abrir el turno de debate. Invitamos a los asistentes a intervenir con dudas y comentarios que nos ayuden a profundizar en todas las cuestiones que se han ido tratando a lo largo de la mañana. Podemos, además, aprovechar la pluralidad de enfoques que se han presentado para generar un coloquio lo más fructífero y estimulante posible.
Para que el debate sea ágil y participativo, les pediría brevedad y concreción en sus intervenciones y, si son tan amables, que antes de tomar la palabra se identifiquen mencionando su nombre y la universidad de procedencia. Hay 2 micrófonos en la sala, con lo cual también antes de hablar pues, les facilitarán un micrófono. No veo ninguna mano levantada, por ahí sí, ya aparece la primera, hacia el medio atrás. No vemos nada, ¿eh? Bien, buenos días, Manuel Izquierdo, Universidad de Córdoba. Felicito a los ponentes, a la moderadora. Una pregunta para el profesor Luis Míguez. Ha contado... Sí, a usted. Se oye muy mal. Ah. Ven para aquí. No, que me subo en el púlpito. Y entonces... ¿No me oyes, Luis? Ahora mejor. Ahora, vale. Ahora mejor. Bien, una pregunta para el profesor Luis Míguez. Has contado varios fenómenos en la organización. Uno de ellos es que el derecho derivado imponga una organización independiente. Y yo le planteo si hay otro fenómeno o qué reflexión le merece en el que, sin llegar a imponer una administración independiente o un órgano independiente, lo que se establece en el derecho derivado es muchísimas condiciones. Dice, usted organícese como quiera, pero el órgano tiene que tener estas potestades. El personal de ese órgano tiene que tener estas cualidades, tiene que tener capacidad económica. O sea, no se le impone independencia, pero sí se establecen toda esa serie de requisitos y condiciones. Pues, ¿qué opinión le merece eso? Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias por la pregunta, porque es muy interesante. A ver, yo creo que aquí la clave de la cuestión es hasta qué punto esos requerimientos del derecho de la Unión están justificados, porque al final son injerencias en esa autonomía institucional que tienen los Estados miembros. ¿Hasta qué punto están justificados por la necesidad de conseguir la efectividad, la ejecución eficaz, la aplicación eficaz del derecho de la Unión? Y ahí podemos ir efectivamente en una especie de gradación, desde los casos más extremos, que para mí son los de imposición de autonomía política con respecto a los gobiernos, que ya he dicho antes que en mi opinión son los que afectan o los que pueden afectar a la propia estructura constitucional del Estado, a los casos más leves, que serían pues, donde se imponen, se mantiene el margen de autoorganización de los Estados, pero se imponen ciertas condiciones al régimen organizativo interno de los órganos encargados de la aplicación del derecho de la Unión. Entonces, ¿cuál es el juicio que para mí merece esas injerencias en la autonomía institucional? Pues ya lo he dicho, fundamentalmente tendría que haber en todos los casos una justificación desde el punto de vista de la efectividad en la aplicación del derecho de la Unión, de la imposición de esas exigencias que alteran el régimen de autonomía institucional de los Estados miembros. Comentaba antes, cuando se trata de proteger derechos reconocidos por el derecho de la Unión frente a las propias administraciones públicas, en esos casos sí que yo entiendo que en principio está claramente justificado un régimen de independencia, de autonomía funcional muy extremo, muy amplio. En otros casos tendría que haber una justificación técnica más detallada, que es cierto que en las normas de derecho derivado no siempre la encontramos. ¿Alguna pregunta más? Sí, pero no procedo de ninguna universidad. Soy funcionario en la Dirección General de Asuntos Europeos y también que está unida a la Viceconsejería de Relaciones Institucionales. Ayer teníamos una reunión de un grupo de trabajo de la Comisión Bilateral de Estado Castilla-La Mancha y nos decía el director general de régimen jurídico local que se cumplían 25 años desde que la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional facilitó un cauce, el artículo 33, para evitar la interposición de recursos de inconstitucionalidad. Entonces, bueno, pues habían hecho balance de 25 años del gran número de asuntos que se habían
encauzado por este artículo y el gran porcentaje de acuerdos, de tal manera que se había logrado que el Tribunal Constitucional pasase de un tiempo medio de 10 años a solo 2 o 1 y medio. Pero en el último año estamos viendo cómo el Estado nos invita a tratar a través de este foro, de este cauce, asuntos que tienen que ver con la posible contradicción de las normas de las leyes autonómicas con el derecho europeo. Y bueno, pues se comentaba, salía este tema ayer porque precisamente nos habían invitado a tratar aparentes contradicciones de la Ley de Simplificación Administrativa de Castilla-La Mancha, la Ley 4/2025, con el Reglamento de Inteligencia Artificial, y no había de por medio ninguna posibilidad de inconstitucionalidad inmediata o inmediata. Es decir, se constata que no existe una mesa o un cauce parecido para tratar posibles contradicciones del derecho autonómico con el derecho de la Unión Europea, y el Estado intenta utilizar este otro cauce, lo cual no tiene sentido porque nunca podría desembocar en la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, porque el Tribunal Constitucional no admite que el derecho europeo sea canon de constitucionalidad de las leyes. Y eso me lleva a la segunda reflexión, y la enlazo con su intervención, profesor Míguez, sobre el hecho de que los órganos que tienen que ver en la Organización Administrativa Interna Española, más con la Unión Europea, sean la Secretaría de Estado de Unión Europea, que está en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, mientras que la Conferencia Sectorial para Asuntos Relacionados con la Unión Europea depende del Ministerio de Política Territorial, al igual que esta otra comisión bilateral Estado-Comunidades Autónomas. Los acuerdos que ha mencionado no son de la CARUE, son de la CARCE, de los años 90, sobre participación de las comunidades autónomas en el proceso, en los procedimientos de infracción y en los asuntos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, datan de un tiempo en el cual pues, no se había previsto la posibilidad de que el Tribunal de Justicia impusiera sanciones por el 260, apartado 2 o apartado 3. Entonces, claro, no es lo mismo colaborar de buen rollo en la tramitación de un procedimiento de infracción y luego, eventualmente, ante un recurso de incumplimiento contra el Estado español, si posteriormente se han previsto normas que prevén la repercusión de responsabilidades sobre las comunidades autónomas, sobre las administraciones causantes de que se haya interpuesto una sanción. Es decir, tenemos francamente que actualizar esos acuerdos de los años 90, porque la verdad es que la pura terminología es que ni el tribunal, o sea, ni la letra ni se corresponden con las necesidades del momento actual. Gracias. Pues ha sido una intervención extremadamente interesante. Claro, son aspectos que afectan más al control propiamente que a lo puramente organizativo. Pero en todo caso, a ver, yo no sabía, y eso que he asesorado a veces a mi comunidad autónoma en procedimientos ante la comisión mixta, que también se estaba utilizando para la cuestión de las infracciones o las supuestas infracciones por legislación autonómica del derecho de la Unión. Coincido en que no se entiende muy bien qué finalidad puede tener el utilizar la comisión con ese fin, porque la comisión está, sobre todo, como usted muy bien ha dicho, para intentar evitar que se acabe planteando el recurso de inconstitucionalidad por el Estado. Pero imaginemos que el Estado llega a la conclusión de que la comunidad autónoma ha vulnerado el derecho de la Unión y, a continuación, ¿qué va a hacer el Estado? Es que eso realmente no se entiende muy bien la finalidad que tiene. Ahí tendría que haber otro tipo de mecanismos que no sean el de esta comisión mixta, que está pensada evidentemente para otra cosa. Los acuerdos, efectivamente, que empezaron cuando la comisión se llamaba Comisión para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, de participación en el Tribunal de Justicia, luego tuvieron una actualización posterior.
pero es verdad que a lo mejor ahora necesitaban una revisión más amplia y en relación sobre todo con el tema ese, con el tema de qué ocurre después cuando se desata de alguna manera la responsabilidad o se impone la responsabilidad del Estado en su conjunto, del Reino de España, por incumplimiento del derecho de la Unión. Pero ya le digo que esas cuestiones desbordan el marco puramente organizativo. Yo creo que es una cuestión que es más de la sesión que vamos a tener también sobre el control, sobre el ámbito del control. Y es cierto que este ámbito del control del cumplimiento por las comunidades autónomas del derecho de la Unión es un tema que no podemos considerar cerrado. Y que exigiría, yo creo, que una reflexión, digamos, particularizada, que buscase soluciones más operativas que las que tenemos en la actualidad. Esa salida que me ha comentado que se intenta dar a través de la comisión mixta, claramente coincidimos en que no es una salida que sea válida o que realmente pueda servir para esto. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenos días. Susana de la Sierra, Universidad de Castilla-La Mancha, de esta facultad. Así que, por mi parte también, bienvenidas y bienvenidos a casa. Es un gusto recibiros aquí 20 años después. Muchas gracias y enhorabuena a los ponentes, a los comunicantes y también a la moderadora que ha ejercido la función de manera modélica, también con intervenciones de contenido. Han sido ponencias y comunicaciones, como digo, muy sugerentes. Y lo que quiero proponer aquí son algunas ideas que tengo en la cabeza que espero ser capaz de ordenar y son reflexiones con interrogante o interrogantes. En primer lugar, y voy a unir, por cierto, ambos ámbitos, es decir, la organización administrativa en sentido estricto de las instituciones o de la Unión Europea y la organización administrativa interna, en tanto que administración que ejecuta el derecho de la Unión en una acepción amplia del concepto de administración europea. Como adelantaba la profesora Boto, en el derecho originario no existe un marco jurídico amplio y detallado de la organización administrativa en este sentido amplio, ni en un subtipo ni en el otro. En esas bases constitucionales, que es verdad que es una expresión que ha sido contestada, pero yo me sumo a ella porque creo que es acertada, no tenemos mucha densidad normativa, pero en mi opinión tenemos mayor densidad normativa que en buena parte de las constituciones existentes. No olvidemos que a pesar de los cambios, el origen es un tratado internacional sui generis, en su momento de enorme inspiración francesa. Y eso se pone de manifiesto también en la organización, no solamente en el tratado, sino en la primera estructura de la organización administrativa de las entonces comunidades europeas. Con el paso del tiempo, la propia administración en todos los ámbitos ha ido evolucionando y también lo ha hecho en el ámbito de la Unión Europea. Esa estructura francesa no era suficiente y la Unión Europea se sumó a, iba a decir moda, pero no es una moda, a modalidades organizativas propias de la órbita anglosajona, como son las agencias y que tantos colegas han estudiado muy bien y con detenimiento. Por lo tanto, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de las bases constitucionales, creo que son elementos a tener en cuenta. Por lo tanto, y en consecuencia, las reformas o las propuestas de reforma han venido dadas de la mano del derecho derivado. Y aquí hemos apreciado en las ponencias varias dinámicas que yo creo que podemos articular en torno a dos nociones clásicas del derecho administrativo, la eficacia y el control. Desde el punto de vista de la eficacia, por lo que vemos, el derecho de la Unión Europea no ha incluido exigencias, en principio, dirigidas a los Estados miembros para modificar sus estructuras. Sí lo ha hecho en su propio ámbito para ser más eficaz, desde distintos puntos de vista, han proliferado las agencias en la Unión Europea. Pero desde la óptica del control sí que encontramos justamente lo que ha estudiado de manera brillante el profesor Míguez. Toda esta plétora de administraciones independientes que se crean por exigencias del derecho de la Unión, podemos utilizar además el concepto de administración independiente en un sentido muy amplio e incluir órganos como los tribunales de contratación, por ejemplo. Bueno, pues vemos cómo desde la óptica del control, ahí sí, desde la Unión Europea, se han exigido modificaciones internas. Y eso es interesante porque obedece a una lógica distinta a la propia de la organización administrativa.
y creo que conecta con otra tendencia que forma parte de otra mesa redonda hoy, que es la consolidación paulatina de lo que autores como Jorge Agudo y Elisenda Malaret han denominado el modelo dual de control. Desde hace tiempo ya estamos apreciando cómo, por supuesto, quedando expedita la vía judicial, en nuestro caso por imperativo del 106 y del 24 también, de la Constitución, pero se están fortaleciendo todos esos sistemas de control administrativos, en ocasiones con éxito, de tal manera que bueno, pues porcentualmente se aprecia que litigios o conflictos que se resuelven en estos órganos después no llegan al ámbito judicial. Por lo tanto, y en conclusión, en primer lugar, no existen muchas referencias al ámbito organizativo en los tratados, pero probablemente más que en el ámbito constitucional, y esas modificaciones en el derecho derivado han venido impulsadas de distinta manera por el principio de eficacia y por el principio de control, y el fenómeno de las administraciones independientes, pues, desde mi punto de vista, conectaría con esa transformación de la teoría del control de las administraciones públicas hacia un modelo dual que se va consolidando. Gracias. Bueno, muchas gracias por una intervención que ha suscitado aplausos y a la que, si se me permite, yo le quería hacer un añadido para formular también una pregunta a los ponentes en relación con el control, ¿no? Y ha salido en la primera ponencia y después también en alguna de las comunicaciones la doctrina Meroni. Desde los años 60 la doctrina repitió casi ese mantra de que las agencias no podían ejercer potestades discrecionales. A mí me gustaría conocer la opinión de los ponentes también sobre cómo ha evolucionado la jurisprudencia y la aplicación de esa doctrina y si seguimos sobreviviendo a la doctrina Meroni, pero todavía no hemos sabido muy bien cómo aplicar los límites. Bueno, pues por alusiones entonces voy a tomar la palabra. Muchas gracias, Susana. Confirmas la aprensión que sentía al principio porque entre mis muchas cuitas estaba también por qué me habrán elegido a mí y no a otras personas que han trabajado este tema en concreto con mucha más profundidad. Es siempre un placer escuchar a Susana, los aplausos lo han demostrado y además estoy muy de acuerdo con lo que has comentado, pero también tengo alguna apreciación de matiz adicional. Es cierto que si aceptamos que los tratados son la base constitucional del derecho de la Unión, pues existe un anclaje posiblemente en materia organizativa mayor del que tenemos en la dimensión nacional, sí, eso es cierto, pero también es cierto que lo que quiera que sea, que es la administración de la Unión Europea, ha evolucionado muchísimo más que cualquier administración a nivel nacional, precisamente porque tenía el origen que tenía, estaba pensada para ser una administración de misión y ahora tenemos claramente una administración de gestión y los cambios en los tratados de esa base organizativa han sido siempre creo que muy puntuales, ¿no? Es verdad que la proyección del control se ha llevado más siempre hacia los Estados miembros y la autorreflexión interna en materia organizativa ha sido en los términos, lógicamente, de un funcionamiento más eficaz. Pero como comentaba en la intervención oral, para ámbitos que a lo mejor tienen problemáticas similares, sin embargo, se ponen en marcha iniciativas con formas organizativas diferentes. Por lo tanto, tampoco la propia Unión Europea encuentra un modelo definitivo, por lo menos que sea aplicable de forma transversal a los distintos sectores. Esta idea de la evolución y de cómo ha cambiado la Unión a lo largo del tiempo, creo que explica también la riqueza a la que da lugar el análisis de la llamada doctrina Meroni y sus novedades o sus aplicaciones posteriores a lo largo del tiempo en relación con las agencias. Y aquí se concitan, creo, dos problemas que se superponen. Por un lado, las características propias de la jurisprudencia como fuente del derecho. Las sentencias del Tribunal de Justicia resuelven los casos que se les plantean en el momento en el que se les plantean, con el derecho que existe en ese punto y, además, responden a lo que han sido
En muchos casos, alegaciones de las partes que los estudiosos que después analizamos los informes de los abogados generales y, desde luego, los textos de las sentencias, no conocemos. Por eso, hay sentencias que logran dar el salto y se convierten en auténticos clásicos. De hecho, Meroni es de las pocas, junto con alguna más, pero que ha dado el salto y se habla de ella en ocasiones en la prensa generalista. Meroni es de los años 50 y la dimensión europea que existía entonces es muy distinta de la que existe después. He dicho también que el Tribunal de Justicia la aplica de forma evolutiva y lo hace porque las situaciones a las que se va enfrentando son también distintas. Creo que es lógico, no es de extrañar si sobre un fenómeno que yo creo que es esencialmente casuístico, que es el de las agencias, superponemos una institución, la de la discrecionalidad, que es la clave en la que normalmente se lee Meroni, que también tiene unos perfiles difusos. Pero lo más llamativo creo que es que sigue estudiándose la doctrina Meroni. En el último número de la revista italiana de Derecho Público Comunitario hay una relectura que intenta ser originalista de la doctrina Meroni, poniendo el foco no ya tanto sobre la discrecionalidad, sino sobre otros factores que pueden explicar lo que se encuentra allí escrito. Y es que en aquella época lo que se había hecho era una descentralización hacia sujetos que eran privados y que tenían capacidad para regular cuestiones que podían afectar a la entera comunidad. Esa es una situación que ya no ocurre y la actividad de las agencias actuales sí que está sujeta a formas de control. Por eso creo que muchas veces la terminología, las palabras traducen problemas que están de fondo. Cuando se habla de lo que pueden hacer y no pueden hacer las agencias, nos elevamos de los casos concretos a los casos generales, aparece, como digo, figuras con perfiles difusos como la discrecionalidad, pero es que aparecen también otros términos como el de la delegación de funciones. Pero es que en muchas ocasiones las agencias no se crean para delegarles funciones, sino en uso de funciones nuevas que realmente antes o no pertenecían a nadie, o eran de los Estados miembros, o estaban compartidas. ¿Soluciones? Yo tampoco tengo muchos interrogantes como Susana y encima creo que todavía he añadido alguno más. Si me permites. Yo solo quería añadir un par de precisiones. Primero, el tema de la reflexión sobre la mayor densidad normativa que pueden tener los tratados en materia organizativa que las constituciones internas. Claro, hay que partir de que una constitución interna, como la española del 78, tiene detrás toda una tradición organizativa que viene pues, desde mediados del siglo XIX. Entonces, digamos que regula en materia organizativa fundamentalmente lo que va a cambiar. En nuestro caso, el tema de la organización territorial, que es lo que se va a cambiar en la Constitución. Lo otro se da, por supuesto, de alguna manera. En cambio, en la Unión Europea es normal que haya una mayor densidad organizativa porque parte de una tradición de administración indirecta, donde hay al principio pues, poca estructura administrativa para la ejecución directa del derecho de la Unión y, por lo tanto, todo lo que sea salir de ahí, ir a una mayor europeización directa de la ejecución del derecho de la Unión, necesita un fundamento en los propios tratados. Entonces, eso yo creo que es lo que explica esa mayor densidad normativa que pueden tener los tratados frente a las constituciones internas en esta materia organizativa. Y luego el tema del control. A lo mejor alguien ha llamado la atención de que yo en mi ponencia no me haya ocupado o no haya hecho ninguna referencia a los tribunales administrativos de recursos contractuales. Pero claro, es que los tribunales administrativos de recursos contractuales no son una imposición del derecho de la Unión, no podemos perder de vista eso. Al revés, son un supuesto o un ejemplo de ejercicio de autonomía institucional por parte de nuestro Estado, que ha decidido que para dar cumplimiento a esa exigencia del derecho de la Unión, que existan vías de recurso efectivas para garantizar el cumplimiento de la normativa de contratación pública, ha creado ese mecanismo. Podríamos haber recurrido al sistema jurisdiccional ordinario y haber creado otros mecanismos jurisdiccionales, pero eso ha sido una decisión plenamente autónoma del derecho español para dar cumplimiento a una exigencia sustantiva del derecho de la Unión. Por eso yo no lo he incluido dentro de esas interferencias, podemos llamarle así, del derecho de la Unión en nuestra autonomía institucional, porque es lo contrario, es una manifestación de esa autonomía institucional. Bueno, pues hay una
una intervención más. Muy brevemente, sí. Se han suscitado cuestiones de muchísimo... Gerardo García Álvarez, Universidad de Zaragoza. Se han suscitado cuestiones de muchísimo interés muy brillantemente y quería simplemente plantear una duda que igual es una cuestión muy superficial, pero ¿no da la impresión muchas veces que la aplicación de la doctrina Meroni que se hace por el Tribunal de Justicia viene instrumentalizada por la Comisión Europea, que lucha por evitar la erosión de competencias propias, apoyada por el Tribunal de Justicia en un proceso de construcción de las instituciones de la Unión, de dotar un ejecutivo fuerte a la Unión Europea, y que, por el contrario, cuando son Estados miembros los que pretenden utilizar esa doctrina para evitar determinadas expansiones del derecho de la Unión, en el famoso caso de la atribución de la prohibición de ventas en corto a ESMA, impugnado por el Reino Unido, sin embargo, ahí se hace una lectura muy restrictiva de la doctrina Meroni, con lo cual, al final, eso viene a explicar, ya digo, quizá mi impresión es muy superficial, pero muchas de las incoherencias que se advierten en las sentencias que hacen una aplicación bastante oportunista, me da la sensación, de esa doctrina para conseguir un objetivo final de carácter político-jurídico. Muchas gracias. No me parece en absoluto, profesor García Álvarez, una afirmación superficial. Creo que es uno de los factores adicionales, posiblemente de los más importantes, que pueden explicar por qué la doctrina Meroni se aplica como se aplica cada vez que llega a la sede judicial. No creo tampoco que sea la única explicación, creo que hay otras que tienen que ver pues, con las circunstancias históricas, con la forma en la que se está discutiendo y, sobre todo, insisto, con lo que sostienen en cada momento también las partes, porque a eso es a lo que responden lo que se escribe en las sentencias, pero desde luego ese es un factor de interpretación también muy importante. Bien, y ahora sí, para cumplir germánicamente con el horario establecido y poder dar paso al café que viene a continuación, me gustaría ir cerrando la sesión subrayando una idea que yo creo que ha atravesado todas las intervenciones, que la organización administrativa no es un elemento secundario del derecho público, sino una condición estructural de su eficacia real. Yo creo que esta mesa no cierra el debate, sino que lo abre, nos deja la sensación de que comprender la organización administrativa es imprescindible para comprender el presente y el futuro del derecho europeo y del derecho administrativo interno. Muchas gracias a todos los ponentes, a los comunicantes y a todos ustedes por el intercambio de opiniones, por la atención y por mantener vivo este espacio de debate.